La Secretaría de Prensa, Comunicación y Cultura de UNTER presenta La Escuela en Marcha. Pascual Mosca, ahora. La Escuela en Marcha, el boletín informativo radial de la Unión de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación de Río Negro. Y así será de igual a igual, y así será de igual a igual. Hola, aquí comenzamos este nuevo ciclo de la Escuela en Marcha. Antes que nada, agradecer a la Secretaría de Prensa, Comunicación y Cultura y a todo el Consejo Directivo de UNTER por hacernos parte de la tarea de llevar adelante el programa. Aquí iremos compartiendo noticias gremiales, experiencias pedagógicas de comunidades educativas, interculturalidad, derechos humanos, la lucha socioambiental y la ESI, la educación sexual integral, las propuestas de formación y capacitación de la Escuela Rodolfo Walsh y la lucha de los pueblos originarios. Son luchas transversales. Venimos de un marzo cargado de memorias que no se apagan. El 8, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, el paro feminista, transfeminista, antipatriarcal, antirracista, antifascista, nos volvió a las calles, a hacer marea, para decir basta a las políticas del gobierno nacional de Javier Milei. El desmantelamiento de las instituciones públicas y el desfinanciamiento de las políticas orientadas a los sectores más vulnerables, como somos las mujeres y disidencias, las personas con discapacidad, las infancias. 24 de marzo, un nuevo aniversario del golpe de Estado que sumió al país en la dictadura cívico-militar, eclesial y empresarial más sangrienta de nuestra historia. Con un gobierno que hace apología del odio y la crueldad, salimos a las calles, en los pueblos y ciudades, para seguir diciendo, fueron 30.400, nunca más es nunca más. Repudiamos la agresión salvaje que sufrió el fotoperiodista Pablo Grillo, quien haciendo su trabajo recibió un golpe en su cara, producto de un gas arrojado por la Gendarmería Nacional. La misma práctica violenta para intentar amedrentar y disciplinar a un pueblo que reclama por reivindicaciones justas, como es el mejoramiento del salario de jubilados y jubiladas. Y como la memoria es un puerto de partida, hoy recordamos que el 2 de abril de 1997, hace 28 años, se instalaba frente al Congreso la Carpa Blanca, una gran clase pública de 1003 días. Frente a las políticas del gobierno de Menem, lucharon para ponerle límite al proceso de desfinanciamiento progresivo del sistema educativo que venía profundizándose. Por esto también decimos que la memoria no se apaga. Memoria, Verdad y Justicia por Malvinas, 2 de abril. Desde UNTER honramos la memoria de hombres y mujeres que protagonizaron acciones en pos de la recuperación de un territorio usurpado por el imperialismo. También a quienes regresaron de la guerra y no soportaron la indiferencia de una sociedad exitista que durante años les relegó al olvido, lo mismo que los crímenes de lesa humanidad cometidos contra los conscriptos. Estoy a unos 300 metros más o menos de donde la policía está disparando. ¡Retírese! ¡Basta! ¡Somos la maestra de sus hijos! ¿Qué ganas con eso? Recordamos también este 4 de abril al maestro y militante de la vida Carlos Fuentealba, asesinado en la ruta mientras participaba en una movilización del Sindicato de Docentes Neuquino en defensa de los derechos. Son las mismas prácticas violentas que ordenaron derribar en Santa Cruz el homenaje al escritor y periodista Osvaldo Bayer. Reivindicamos su memoria. Mucho por seguir haciendo, andando, encontrándonos. Sabiendo que la salida es colectiva. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a la Escuela en Marcha.
Sintonía en defensa de la educación pública. Aunque no quieran, hay que juntarnos para poder dar pelea. No es la última y tampoco es la primera. Que nadie afloje ni abandone la trinchera. Hay un futuro por las calles. Se oyen de afuera. Afiliate a UNTER. Nos encontramos en la calle porque estamos exigiendo condiciones edilicias adecuadas para poder enseñar y aprender. Desde 1974, lucha y compromiso por la educación pública. ¿Por qué luchamos? ¿Por qué luchamos? Aquí las voces de compañeras y compañeros del Consejo Directivo Central de UNTER. Primera parte. Nosotras y nosotros como UNTER, como parte de este gran sindicato que hace ya más de 50 años viene defendiendo los derechos de los trabajadores, las trabajadoras y de la escuela pública, pensando siempre en nuestras estudiantes, en nuestros estudiantes, en las comunidades educativas, seguimos defendiendo, seguimos luchando por condiciones edilicias, por condiciones laborales, para mejorar permanentemente nuestros salarios, para mejorar todo lo que tenga que ver con políticas educativas y que nos atraviesa cada día dentro de las instituciones educativas. Por eso siempre la insistencia de ser parte de las discusiones pedagógicas, porque entendemos que solamente nuestros compañeros y compañeras que están adentro de las aulas son quienes conocen la realidad, quienes conocen a las comunidades y quienes saben mejor que nadie qué es lo que necesita la escuela pública de nuestra provincia para ser cada día mejor. Luchemos por el derecho de toda persona a tener derechos, a que pueda vivir dignamente, porque la escuela pública es un espacio de abrazo, de contención, de aprendizaje, donde se construye la mirada crítica, donde la ESI sea una realidad cotidiana, pero también para que cada uno de nuestros estudiantes y nuestras compañeras puedan definir libremente cómo vivir su vida, donde ninguno de nuestros pibes termine muerto en una comisaría o por el gatillo fácil. Por una sociedad más inclusiva, por una sociedad con justicia, donde el derecho a la organización y la protesta no sea penado. ¿Qué entendemos como trabajadores y trabajadoras sindicalizados, como trabajadores y trabajadoras que formamos parte de una organización que tiene presencia en toda la provincia de Río Negro, que somos un sindicato único en esta provincia? Para nosotros y para nosotras la educación pública es un instrumento de igualdad social, un instrumento de poder entender que todos tenemos y todas los mismos derechos. La educación pública también como un concepto en disputa en el campo de lo social, en el campo de lo político, ya que por supuesto no todos y todas tenemos la misma definición de lo que debe ser un sistema de educación pública. Para nosotros, para nuestra organización sindical, el concepto de educación pública está fuertemente arraigado en la idea de que el Estado es el responsable principal y casi único de sostener. Luchamos por una educación pública de calidad, entendiéndose a la educación como un derecho social y humano fundamental que permite a las personas desarrollarse, superar desigualdades y mejorar su calidad de vida. Herramienta vital e imprescindible en estos tiempos en el que nos toca atravesar. Por eso exigimos a los gobiernos de turno que prioricen a la educación para una mejor patria, para un mejor Estado. La Ley de Educación Sexual Integral. Yo creo que esta ley, que llegó para abrazar a todos los niveles educativos, es la que realmente representa al nivel inicial y a los propósitos que como nivel nos pensamos. El conocimiento del propio cuerpo, el respeto por las diferencias, la inclusión educativa, las trayectorias. La Ley de Educación Sexual Integral nos incluye absolutamente a todos, a todes. Por lo tanto, debemos defenderla,
sostenerla, debemos militarla dentro de las aulas. Hoy más que nunca soy de UNTER. Decir que soy de UNTER significa decir que estoy sindicalizada y que estoy sindicalizada en este contexto particular, en todos los contextos, por la lucha de los derechos, pero en este contexto particular por lucha de derechos que nos atraviesan desde nuestra soberanía misma. Decir esto es complejo y es una lucha permanente y es no bajar los brazos ante las conquistas que ya hemos tenido y sostenerlas desde allí, tanto de los trabajadores y trabajadoras, desde los puestos laborales, desde los concursos de ingresos, desde la toma de cargos, hasta de los jubilados y jubiladas, denunciar en cada contexto la violencia institucional que sufren jubilados y jubiladas por no permitir una marcha en libertad, el caminar la calle, el marchar, en el alzar la voz, como tampoco se permite a trabajadores y trabajadoras, y generar contextos constantes de violencia con la represión policial. Aprender la lección de la historia debe ser no perder la memoria. Aprender la lección de la historia debe ser no perder la memoria. Como sector de trabajadores venimos denunciando que debemos tener derechos a trabajar en escuelas en condiciones dignas, que debemos tener derecho a cuidar de nuestra salud, que debemos tener derecho de acompañar a nuestros alumnos y alumnas en escuelas en condiciones dignas y derecho a tener salarios dignos. Como sindicato venimos denunciando fuertemente por la imposición de las auditorías médicas y que se cumpla con lo establecido por decreto el 24 del 06 en lo que refiere a la conformación de las juntas médicas en cada uno de los 5 lugares que están conformadas. Venimos denunciando fuertemente todo el avasallamiento que vienen sufriendo todos nuestros compañeros con las auditorías médicas de septiembre del año pasado, cuando se impusieron mediante las resoluciones 5153 y 5154 en cuanto a las auditorías médicas, lo que reglamentó las auditorías médicas. Auditorías médicas que solo vinieron a crear malestar hacia el conjunto de trabajadores y trabajadoras de la educación. Auditorías médicas que nos quitan muchos derechos a poder transitar o poder hacer uso de la licencia que tenemos establecida por reglamentación, por acuerdos paritarios y lo establecido en nuestro régimen de licencias para cuidar de nuestra salud y para cuidar la salud de nuestros niños y niñas con los cuales transitamos distintos espacios educativos. Todas las luchas son valederas, pero hoy más que nunca de UNTER, hoy más que nunca sindicalizada, hoy más que nunca intentando estar organizados con otros y otras sindicalizados también. Porque la única forma de sostenernos y sostener nuestros derechos es con todos y con todas. Como siempre decimos, por una educación pública, gratuita, laica, inclusiva y feminista. Te busco en los que sueñan y los que te dan eternamente todo sin echarse atrás. La gente más sencilla, la que sabe amar y aún tiene coraje para no callar. Estás escuchando La Escuela en Marcha, en defensa de la educación pública. Genocidio, todos los pueblos indígenas de Latinoamérica venimos de un genocidio. Tiene su correlato en esa construcción de enemigo interno que se pretende realizar del mismo pueblo mapuche, mapuche-tehuel. Defensa de los territorios, pueblos originarios y extractivismo.
La lucha sigue. Nos encontramos en esta plaza para caminar juntos por las calles y mantener encendida la llama de la resistencia contra la contaminación de nuestro territorio y el saqueo del agua. Crece desde el pueblo el futuro, crece desde el pie. Anima del rumbo seguro, crece desde el pie. El pasado 23 de marzo se cumplieron 22 años del plebiscito contra la megaminería en Esquel. En el histórico plebiscito de Esquel, el 81,7% de vecinas y vecinos le dijeron no al proyecto minero Cordón Esquel. El triunfo se logró por un proceso colectivo de concientización sobre los verdaderos impactos de la minería extractiva a gran escala en los territorios afectados. Aquí voces de la Asamblea de Vecinos y Vecinas por el no a la mina de Esquel. En cada aniversario de la consulta popular confluyen sensaciones y sentimientos durante el encuentro de todos y cada uno de quienes formamos parte de esta gesta, que es una conquista colectiva. Esta frase que también en su momento fuimos inventando, pueblo salva al pueblo, que los vecinos salvan a los vecinos, que no se puede esperar nada de los poderes políticos y económicos. Estamos en un momento complejo, lo sabemos todos. Yo quiero recordar que el pueblo salva al pueblo, que viene el avance, que están avanzando fuertemente contra las comunidades mapuches y que no tenemos que dejarlos solos, porque hoy son ellos, como hemos escuchado tantas veces, mañana puede ser cualquiera de nosotros, porque también están avanzando, sobre todo los que defienden la tierra. Feliz día de la dignidad del pueblo de Esquel y decimos muy fuerte, no a la mina. La meseta no es zona de sacrificio, no al uranio en Chubut, no pasarán, no pasarán, no pasarán. Somos chubutenses y queríamos preguntar si saben que existimos, si alguien sabe que estamos acá, resistiendo hace años un ajuste sin igual, esperando un salario que nos permita aflojar. Soga en el cuello que no deja respirar. Somos playas inmensas, también somos la meseta. Somos la cordillera, somos reserva natural. No somos 30 ruidosos como quieren divulgar. Somos un pueblo fuerte que no para de gritar, que la megaminería solo viene a saquear. Todo incendio es político. Todo incendio es político. Información que nos llega desde la comarca andina. El 30 de enero comenzó un incendio en la zona de Mallín Ahogado, paraje rural cercano al Bolsón, que se convirtió en una catástrofe socioambiental. 3.800 hectáreas de bosque y más de 200 viviendas quemadas. En este contexto, el Centro de Educación Agropecuaria número 3 de Mallín Ahogado, con 30 años de historia en la zona rural, fue el espacio comunitario esencial para empezar a acompañarse en esta emergencia. Conversamos con Miriam Piguín, coordinadora del CEA3. Primero que todo, yo quiero comentar que el CEA surgió por una demanda de la comunidad. En un momento se hizo un relevamiento y la gente de Actamallín pidió el CEA, que en ese momento era el EMETA, como un lugar donde poder capacitarse y encontrarse, básicamente. Respaldados un montón de oportunidades por la misma comunidad, podemos estar ajenas a todo lo que estaba pasando en la propia comunidad de la que surgimos. Cuando empezó todo el tema de los incendios, el 30 de enero, empezamos a abrir las puertas como corresponde, porque la gente empezaba a venir acá al CEA a ver qué podíamos hacer, y en ese momento fue que decidimos abrir el espacio para lo que hiciera falta, y para que la comunidad también tuviera un espacio donde organizarse, donde juntarse, donde ver cómo seguíamos y demás, y ese fue el motivo por el cual, a pesar de estar de vacaciones, a pesar de que no nos cubrían los seguros, a pesar de un montón de situaciones, empezamos a trabajar 24/7 durante todo el periodo que
duraron los incendios, todo el equipo, realmente un equipo maravilloso tenemos en el SEA, y además no solamente la gente de la coordinación operativa, sino instructores e instructoras que vinieron, gente de la comunidad, gente que se instaló en el SEA a hacer lo que hiciera falta, y a partir de ahí empezamos a delinear cuál iba a ser nuestro rol. Nosotros nos transformamos en un centro de asistencia a los brigadistas y a la comunidad en general, ¿no? A la gente que estaba sufriendo las consecuencias de este incendio, y todo lo que hiciera falta para colaborar con esta situación lo pusimos en marcha. Fuimos delineando así, como te decía, qué era lo que podíamos hacer, desde alcanzarle una comida caliente a los brigadistas, ver cómo estaban cuando venían, que venían todos hasta lastimados por estar luchando con el fuego, ver cómo tenían la ropa, asistencia médica. También después empezamos a abrir otros frentes, también se hizo hasta asistencia a los animales, y después canalizando todo lo que eran las donaciones. Esto también tiene que ver con que es un espacio confiable, ¿no?, para la comunidad educativa y toda la comunidad de Mallín Ahogado. Sí, mucha gente nos manifestaba eso, ¿no? Confiaba en que desde el SEA iban a llegar las cosas a la gente que necesitaba. Y bueno, realmente es nuestra función por estar en el territorio, o sea, no era una persona en una lista con un número de documento la que se le había quemado la casa. Lo conocíamos a sus hijos, sabíamos qué hacía, dónde estaba, cuál era su intención con respecto al territorio, que estaba produciendo alimentos y demás. Entonces, bueno, ¿cómo no hacer ese trabajo, no? Si eran nuestros vecinos, eran parte de la comunidad que nos dio origen y de la que a lo largo de estos años formamos parte, porque realmente no somos una escuela en una comunidad, somos la escuela de la comunidad, digamos, ¿no? Somos parte. Miriam, y vos decías al comienzo que el SEA surgió por una demanda de la comunidad para sostener la vida rural, para sostener los proyectos productivos desde una perspectiva que se basa en la defensa de la vida campesina, ¿no? Después del desastre, de la catástrofe, con miles de hectáreas incendiadas, con muchísimas chacras destruidas, ¿cuáles son las acciones que están pensando? Bueno, teniendo en cuenta eso, que arrancó un año totalmente diferente. Bueno, sí, nosotros tuvimos distintas etapas donde primero teníamos que trabajar en la emergencia, asistir a las necesidades que habían surgido, y después nos tomamos un tiempo y nos sentamos a planificar justamente esto, cuál es nuestro rol y cuál es nuestra función, para qué estamos acá, ¿no? Y coincidimos todos y todas en que somos un centro de educación agropecuaria y que más allá de estar colaborando con el restablecimiento de las viviendas, estamos haciendo todo lo que podemos para que las personas en el campo puedan volver a tener su vivienda. Nuestra función es enfocarnos en el restablecimiento de los sistemas productivos. Existen un montón de instituciones que tienen como función, como obligación, si se quiere, asistir a todo lo que son las necesidades habitacionales. Hay muchas organizaciones que se están dedicando también a conseguir materiales y demás, en lo que nosotros colaboramos, pero básicamente hay pocas organizaciones y pocas instituciones que se están enfocando en el restablecimiento de los sistemas productivos. Y cuando digo esto, estoy hablando de las huertas que le daba de comer a las familias todos los años, los animales que les permitía tener carne en el invierno, las pasturas que se quemaron y todo eso. Entonces, desde el SEA con el equipo tomamos la decisión de enfocarnos en el restablecimiento de los sistemas productivos. Los de autoconsumo, los de comercialización del excedente, lo que realmente a las personas que viven en la ruralidad le daban esa posibilidad del ingreso que les permitía seguir estando en el campo. Sabemos que esta catástrofe golpeó muy fuerte a la producción en esta zona, muy fuerte. La reconfiguración del territorio que se venía dando dio un paso aceleradísimo con todo esto, pero sabemos también que hay gente que sigue apostando a la producción, que sigue apostando a la producción de alimentos, no solo para autoconsumo, sino como forma de vida,
Y el SEA en este momento está enfocado en apoyar a todas estas personas que deciden seguir en la ruralidad y en la producción de alimentos. Así que también estamos reconfigurando nuestras capacitaciones que habitualmente dábamos en el SEA, pero ahora, como siempre lo hicimos, pero con estas características particulares, enfocadas puntualmente en el territorio, en las necesidades de la producción, en la necesidad de los productores y las productoras, que son fundamentales para que la ruralidad siga. Por último, Miriam, cuando hablas de sostener la ruralidad, fortalecerla, para la gente que está escuchando de otros lugares de la provincia, ¿qué es lo que está en juego? Siempre en este territorio hubo una tensión entre distintos modelos de desarrollo que tienen que ver con el modelo turístico y el modelo productivo. Se han llegado a lo largo de varios años, de muchos años, a algunos puntos en común, algunas actividades que contemplan tanto uno como el otro, pero en este momento la producción fue muy golpeada, lo que puede llegar a implicar un cambio de modelo de desarrollo del paraje. Pero por eso nosotros estamos tratando de apuntalar y de apoyar a todas las personas que siguen pensando en la producción, accionando para que la producción siga existiendo. Esta es una zona rural que produce alimentos de alto valor nutricional con mano de obra local y creemos que tenemos que seguir dando la pelea para que el Mallín siga siendo rural. Accede a todas las noticias sindicales en nuestro sitio unter.org.ar, en YouTube Unter Central y en las redes sociales Facebook, X e Instagram, Unter CDC. Una forma de seguir contando lo que pasó en la dictadura es la literatura. Cecilia Solá es docente y escritora, activista en Ni Una Menos Resistencia. Lleva 4 libros publicados que ponen de manifiesto su compromiso con los derechos humanos, la lucha contra las violencias hacia la mujer y la visión social de la educación. Nuestra compañera Viviana Orellano nos comparte uno de sus cuentos. Las brujas, los monstruos y los colores. Un texto de Cecilia Solá. Cuentan los que saben las historias prohibidas que hace mucho tiempo, pero no tanto, los monstruos decidieron comerse todos los colores. Se pusieron caretas de buena gente y así empezaron a circular entre los habitantes, contando historias terroríficas sobre lo peligroso que eran los colores y quienes los usaban. Lo mal que hacía cantar en las plazas, leer en los parques, bailar en las escuelas y regar las ideas con agua de lluvia. Muchos les creyeron y los monstruos aprovecharon para pedirles que dijeran los nombres de aquellos vecinos que más alto cantaban, más colorido pintaban, más ideas enseñaban y más libros leían, es decir, los que más colores tenían en sus casas y sus almas. Entonces, una noche, los monstruos llegaron a esas casas, escuelas y plazas, donde vivían los que habían sido denunciados, y se los llevaron. Mucha gente los vio, pero pocos dijeron algo. Algunos por miedo, otros porque estaban de acuerdo con los monstruos, y otros simplemente porque estaban ocupados en otras cosas y les parecía que todo ese lío no tenía nada que ver con ellos. Así, de a poco, los monstruos iban devorando uno a uno todos los colores de ese reino. Se comieron el verde esperanza, el azul emoción, el rojo apasionado, el anaranjado de las ideas, el turquesa de la imaginación, el amarillo de las carcajadas y el rosa chicle de las sonrisas. Triste, triste se volvió el reino, sin cantos, ni risas, ni colores. Los monstruos se llevaban a los colores y a las semillas de esos colores, porque sabían que, si cortás un árbol pero dejás las semillas, ese árbol vuelve a crecer más alto, más fuerte y más verde que nunca. Los colores que se llevaban los monstruos desaparecían y casi nadie preguntaba por ellos. Solo quedaban los grises, cada vez más grises, más quietos y callados, detrás de ventanas cerradas.
Casi, porque entonces se alzaron las brujas blancas. Ellas empezaron a preguntar por los colores. Los buscaron en cada rincón, detrás de los muros y dentro de los pozos. Caminaron incansablemente y hasta enfrentaron a los monstruos, preguntando a dónde se habían llevado a los colores. Al principio, ellos no les prestaron atención. Después trataron de asustarlas hasta que se dieron cuenta de que no tenían miedo. Luego intentaron comérselas, pero cada vez que lograban comer a una, aparecían más. Las brujas blancas querían los colores de vuelta y no estaban dispuestas a detenerse. Los monstruos empezaron a retroceder. Los habitantes del reino empezaron a despertar del miedo. Los cómplices de los monstruos intentaron inventar historias de brujas malas, pero casi nadie les creyó. Pero no fue así. Las brujas blancas continuaron revisando cada piedra, cada muro, cada pozo, cada río, cada monte en busca de los colores, porque sabían que en algún lado los monstruos los habían escondido, los habían engañado, haciéndoles creer que eran monstruos ellos también, que siempre habían sido monstruos, que su destino único era ser monstruos y no colores. Y un día, los monstruos se retiraron. Algunos fueron hechos prisioneros, otros escaparon con su careta de buena gente, algunos más se murieron y la gente creyó que las brujas blancas se detendrían en su búsqueda, porque había pasado mucho tiempo y quizás los colores ya se habían despintado. Y entonces, una mañana, empezó a suceder. Encontraron un color, un violeta intenso, que había sido formado por la pasión del rojo y la esperanza del azul, y se parecía un poco a ambos, según donde le diera la luz. Y después encontraron una carcajada amarilla, una esperanza verde, un gesto magenta, unos ojos marrones, unas trenzas coloradas y unos rulos chocolate. Y aún ahora siguen los monstruos odiándolas y ellas derrotándolos. Y aún ahora siguen los amigos de los monstruos diciendo que los colores no existen. Y aún ahora siguen las brujas blancas buscando y encontrando colores. Ya van 139. Pensando siempre que cuando los ángeles viajan sale el sol. Esto fue La Escuela en Marcha. Nos volvemos a encontrar la próxima semana. Gracias.